Ahí debe figurar, bueno, ahí se está grabando, comenzamos. El mundo fue creado por Hashem pronunciando 10 declaraciones, ordenando que todo cobrara existencia. O sea, a través de los dichos de las palabras divinas, el mundo fue creado. ¿Qué nos enseña esto? ¿No podría el mundo haber sido creado con una sola declaración, con una sola frase? Hubiera sido suficiente que el mundo haya sido creado con una sola frase. La razón de esto era para que él pudiera exigirles el pago máximo a los malvados, quienes destruyen el valioso mundo que fue creado, no por una, sino 10 declaraciones. Y darles la máxima buena recompensa a los tzadikim, quienes mantienen el valioso mundo que fue creado, no por una, sino 10 declaraciones, en existencia por medio de su rectitud. O sea, que el mundo mantiene su existencia gracias a ellos, entonces le puede multiplicar la recompensa por 10. Acá están las 10 declaraciones. ¿Cuáles fueron las 10 declaraciones? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a empezar un poquito un preámbulo general. ¿Qué quiere decir que el mundo fue creado con 10 declaraciones? Entonces, cuando uno abre el libro de Bereshit, el primero de los 5 libros de la Torá, la primera frase de inicio es Bereshit, en el comienzo Dios creó el cielo y la tierra, y después comienza a relatar los 7 días de la creación y dice, y dijo Dios, Vayomer Elohim, y dijo Dios, Yehior, que haya luz, y fue la luz, y vio Dios la luz que era bueno, y nombró al día y a la noche día 1. Al día siguiente, que las aguas se reúnan y dejen la tierra seca, al día tercero, y así sucesivamente dividió las aguas. Cada día hay una expresión divina que dijo Dios, hágase la luz, o hágase la tierra, o háganse los animales, y con esta expresión el mundo fue creado, con cada una de estas 10 expresiones, hasta que creó al hombre. Hagamos al hombre, y creó a la mujer, y creó a la humanidad, y creó a los seres inanimados, y a los peces, y a las aves, y a cada criatura del universo fue creada con la palabra divina. Entonces vamos a repasar un poquito. Obviamente que esto se puede estudiar en muchas dimensiones. Tenemos la parte literal y tenemos la parte más profunda y más de las 5 partes de la Torá. Tenemos la parte más literal, más que va al texto, y después tenemos qué nos quiere enseñar y cómo lo aplicamos esto para hoy en día. El primer punto que podemos observar de esta declaración es una pregunta muy fuerte, que es, ¿qué nos quiere decir esta Mishnah? ¿Por qué dice que Dios crea el mundo con 10 dichos para exigirles el pago máximo a los malvados? Ahí parece un sadismo, hay una crueldad. ¿Acaso Dios va a crear el mundo para exigirle el pago a los que se portan mal? Entonces todo el objetivo de crear el mundo, si lo hubiera hecho con un solo dicho, entonces lo hubiera cobrado solamente una vez. Al ser que lo dijo con 10, entonces lo cobra 10 veces. Es como si yo voy y me compro un libro, que el libro ese vale un peso, $1. Y después, pero en vez de pagarlo $1, yo lo pago 10 porque quiero. Y se lo presto a un amigo, y ese amigo me lo pierde, ese libro, me lo rompe. ¿Cuánto le tengo que cobrar para recuperar ese libro? ¿$1, que es lo que vale el libro, que él puede ir y comprarlo por ese valor de $1? ¿O el valor que yo lo pagué, pero que no es el valor real? Si vale 1, vale 1, y si vale 10, vale 10. Entonces, ¿qué significa esto? Que lo creó con 10 dichos para multiplicar el pago máximo a los malvados. Entonces, tenemos que obviamente quitarle un poco este concepto del sadismo, de la parte negativa, y tenemos que pensar realmente qué es lo que nos quiere decir. Y el segundo punto es que si vamos a decir que la razón fue
para multiplicar la recompensa de los justos, la recompensa de los que obran bien, nuevamente lo hubiera puesto primero. ¿Por qué inicia hablando de los malvados y después va a los justos? Entonces, obviamente que acá vamos a tratar de ir de menor a mayor, de lo más literal a lo más profundo. Entonces, primer punto para entender es, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de la creación? Todo existe con un propósito. El servir a Dios, o sea, el mundo fue creado con un objetivo de reconocer a su creador. Pero Hashem le da a la gente libre albedrío. Entonces, todo lo que tenemos a disposición, tenemos la libertad de usarlo como nosotros queramos. Podemos usarlo para bien o para mal. La información, la tecnología, por ejemplo, nos puede exponer a cosas muy terribles, muy sensibles, o nos puede funcionar como una gran herramienta, como exactamente ahora estamos transmitiendo en vivo y conectándonos y pudiendo aprender, pero al mismo tiempo puede ser una fuente de distracción y de ansiedad y de problemas. Lo mismo, las dos puntas están en la misma tecnología, en el mismo celular, en el mismo internet. Entonces la comunicación puede ayudarnos a conectarnos o puede complicarnos. La pregunta es, ¿qué propósito le damos? Entonces, el primer planteo que nos decimos acá es, el mundo fue creado para que lo usemos. ¿Cómo lo vamos a usar? Segundo concepto general, es el concepto de entender que hay recompensa para las buenas acciones y castigo pero no es un castigo, en el judaísmo el castigo no se trata como algo castigo divino, sino que simplemente es la exigencia y la responsabilidad que tenemos de obrar acorde a las expectativas. Entonces lo que dice acá, multiplican las expectativas sobre nosotros. Y creer que hay justicia divina y justicia más allá del concepto de que no es un concepto terrenal, pero el alma, al tener libre albedrío, es puesta a prueba y si sale victorioso, entonces es recompensado. Es un principio básico de la fe que Maimónides nos trae. Y si erra o se equivoca, tiene que ser responsable de lo que hizo en este mundo, en el mundo venidero, en un concepto de limpieza y depuración también. Una de las cosas interesantes para empezar a decir es cómo el Talmud se pregunta, ¿qué nos enseña esto? En primer lugar, ¿cómo se les ocurrió esta pregunta? Porque la Torá todo lo que nos trae es para tener un aprendizaje. Entonces, lo primero que tenemos que buscar es la lección. ¿Qué nos quiere decir? La pregunta está ahí para enseñarnos. Cada palabra de la Torá tiene que tener una enseñanza. La palabra Torá en sí misma representa no un libro, sino que una enseñanza viva. Entonces, al encontrar 10 dichos, hay una repetición y una narrativa. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos viene a enseñar? Acá también entramos en otro concepto que es cómo fue creado el mundo. Obviamente que no vamos a poder abarcar todos estos conceptos, pero esto es un puntapié para entender algo de lo que la mística judía, el hasidismo, nos enseña sobre la creación del mundo. El mundo fue creado con la palabra divina. Fue creado con la palabra divina. El Baal Shem Tov enseña sobre una frase, sobre un pasú que dice, por siempre Dios, tu palabra está en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Por siempre está. Que la creación del mundo no es una creación de única vez. Un artista, un pintor que hace un cuadro, lo pinta por única vez. Y después ese cuadro se exhibe en el museo o se exhibe en una coleccionista, se vende. Incluso hay cuadros que se descubren póstumos, post-mortem del artista. Y decimos, esa obra de ese artista quedó eternamente y incluso sube el valor y a veces recién toma relevancia años o siglos después de la muerte del artista. En realidad, ningún creativo, ningún artista, ningún humano puede crear absolutamente nada.
Lo que nosotros llamamos crear es tomar una materia ya existente y transformarla, modificarla. O sea, el artista tomó algo previo, como una pintura, un lienzo, y claro, sí, le dio una idea, le dio un concepto muy interesante, pero no creó nada. Simplemente transformó, le cambió la forma, le cambió el color y la ubicación o el concepto que quiso transmitir, esa es la creación. Creación se refiere a crear algo a partir de la nada. Y lo que el Hasidismo nos enseña, lo que el Baal Shem Tov nos enseña, es que crear algo a partir de la nada es completamente distinto. ¿Por qué? Porque el creador nunca puede apartarse de la creación. En el momento que se aparta de la creación desaparece. No es que tiene que destruirla para que desaparezca. La creación desaparece como un holograma. Cuando un holograma vos tenés la luz sosteniendo ese holograma. En el momento que apagás la luz, se apaga el holograma. Lo mismo pasa con la creación del mundo. Al ser que el mundo no existía, por entonces su existencia natural es no existir, ser nada. En el momento que empieza a ser creado, tiene que haber un sostén constante de creación. ¿Cuál es ese sostén constante de la creación? La palabra divina que lo crea una y otra vez a cada instante. Entonces el mundo está siendo creado y recreado todo el tiempo. Estos 10 dichos no fueron por única vez, hágase la luz y se hizo la luz, sino que a cada instante Dios pronuncia nuevamente, hágase la luz, hágase el ser humano, hágase la tierra. Todo está siendo creado a cada instante. Porque es como, vamos a explicar un ejemplo con la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad hace que todos los elementos caigan abajo, ¿verdad? O sea, caigan. Si yo tengo una manzana y la suelto, va a caer al suelo. Esa es su tendencia natural, su inercia. Ahora, si yo a la manzana la tiro para arriba, 1 metro, todo el tiempo que la manzana va a estar volando, va a estar siendo sostenida por mi impulso, por mi fuerza. Y yo cuando veo una manzana volando, voy a decir, alguien está tirándola y sosteniéndola con su fuerza. En el momento que esa fuerza que la sostiene, que va contra la naturaleza de la manzana, cese, la manzana va a caer, va a volver a su inercia natural. Entonces, el mundo al no existir previamente, su inercia es no existir. Tironea para no existir. Entonces hay una fuerza creativa que todo el tiempo la tiene que recrear y sostener constantemente. Esa es la palabra crear el mundo. Y no es que lo crea, sino que se formula a cada instante. La palabra, porque esto hay otro concepto, que la presencia omnipresente y todo, o sea, Dios es todo, el todo, no hay una palabra fuera de Dios. O sea, este es un concepto de decir, no es que Dios está sentado en una silla y observa el mundo con binoculares y nos mira a los seres humanos. Dios es la materia, Dios es la inmateria, Dios es los átomos, Dios es el universo, Dios es el espacio, Dios es el tiempo. Nuestra sustancia no es otra que Dios. Todo absolutamente a nivel atómico, subatómico, materia, energía, es Dios. Incluso en el infinito también es Dios. Entonces no hay nada fuera de Él. No es que hay ser humano y Dios y hay una relación como de amistad o de, bueno, Él está arriba y me está mirando. Por eso el judaísmo no le da forma a Dios de ninguna manera. No dice, es un señor de barba blanca que nos está mirando, porque Dios no tiene ni cuerpo, ni forma, ni limitaciones. Es otra categoría, o sea, uno de los conceptos que se dice es Él no puede estar creado como de la misma materia que estamos creados nosotros, porque si no estaría en nuestra misma categoría. O sea, Él no se mueve, no se desgasta y no tiene las mismas condiciones que el universo. Por eso puede crearlo. Es como es el motor inmóvil del universo. Este es un concepto general de decir, Él no se mueve, pero hace que todo se mueva y hace que todo exista. Pero esa idea tiene que ser sostenida constantemente, porque en el momento que desaparece, que afloja, todo
vuelve a su estado preexistente. Entonces, las palabras de los 10 dichos no fueron en el momento de la creación fueron dichos, sino que se replican constantemente. Pero acá lo que nos plantea es una pregunta muy, muy fuerte y muy interesante. Si Dios es omnipresente y omnipotente, y crear para Él no representa lo que es crear para nosotros, ¿por qué tuvo que ser detallista y meticuloso con decir, bueno, ahora voy a crear a los animales, háganse los animales, ahora voy a crear el pasto, hágase el pasto? Con un solo dicho, con un solo deseo, con una sola expresión, podía todo existir tal como está. ¿Por qué esa repetición, esas 10 frases que aparentemente son innecesarias para alguien que puede crear todo a partir de la nada? Él no necesita ninguna intermediación, no es que se cansa. Nosotros decimos, ¿por qué Dios creó el mundo en 7 días? En un instante lo podía haber creado. ¿Para qué 7 días? Esto hay que entender que es un concepto, a diferencia del pensamiento de la evolución, es que no podemos comparar, son peras y manzanas. Si yo digo que el mundo se crea con la evolución sistemática desde un átomo, claro, va a tardar miles y millones de años, pero el crear una partícula de nada, a partir de la nada, y crear un universo, no podemos medirlos por cantidad. Decir, no, crear un universo con tantos planetas y con o kilómetros o tanta materia es mucho más difícil que crear una partícula de materia. El ser humano no puede crear ni siquiera una partícula de materia. Cero, nada. De la nada, o sea, no podemos crear de la nada ni siquiera un alfiler, ni siquiera la cabeza de un alfiler. Es como comparar qué es más frente al infinito. ¿Uno o un billón, un trillón? ¿Qué es más? ¿Qué está más cerca del infinito? ¿Uno o un billón? Y la respuesta es que están a la misma distancia, porque el infinito está a la misma distancia que un millón, que de uno, porque la suma de muchos no llega al infinito. Van a estar a la misma distancia. La cantidad que vos puedas sumar no va a acercarte al infinito. El infinito es otra categoría completamente. Volviendo a esta idea, ¿qué es lo que quiere decir? Es que no hay cansancio, no hay que, o sea, lo que decimos, Dios creó el mundo en 7 días, lo creó en 7 días porque quiso enseñarnos algo. Y este es el punto importante. ¿Qué nos viene a enseñar? ¿Qué nos quiso decir creando el mundo en un proceso, en un desarrollo temporal, en una idea de pausa, de desarrollo, de división, de pluralismo, porque dijo, este día fue creado esto, y este otro día fue creado lo otro, el mundo podía haber existido de un instante y aparecer, y ya está, y eso fue todo. De hecho, dentro de los 10 declaraciones que dijimos, en la Mishnah empezaron a contar cuántas hay, y dijeron, hay 9 nada más. Y dijo Dios, y dijo, Vayomer Elohim, Mamarim, Mamarot, dijo, hay 9 nada más. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué llamamos 10? La primera de todas es Bereshit. El dicho Bereshit quiere decir que en un principio Dios creó el cielo y la tierra. Ahora decimos, antes de declarar el primer día como día, nosotros decimos Dios creó el cielo y la tierra. Quiere decir que hay una opinión que dice que Dios creó toda la existencia del mundo en un instante, el primer día. O sea, Dios creó, el primer día creó todo y después lo fue acomodando. Es como que se llenó de stock del universo y después lo fue acomodando cada día en su lugar. Por eso decimos, el primer día creó todo. En una forma espiritual, el primer día de la creación, y pasó los 6 días restantes trayéndolo a su naturaleza física. La Mishnah cuestiona por qué esa primera forma de crear el mundo en uno
no era suficiente. O sea, no solamente Él lo creó en uno y después lo distribuyó en 7. La respuesta es que si el mundo hubiera quedado en su forma espiritual parcial, ¿sí?, no podría haber una lucha real entre el bien y el mal. No podría haber libre albedrío. Por eso pronunció las 9 declaraciones siguientes. Entonces, lo que nos quiere decir acá es, tenemos que de vuelta, hagamos un repaso de dónde estamos parados. Él podía haber creado el mundo en 1 y lo creó en 10. ¿Qué son estos 10? Y acá vamos a entrar en algo que venimos hablando el resto de la semana y el resto de estos días, y vemos el vínculo que hay entre los días de Sefirat Omer, de la cuenta del Omer, con los días con la lectura del Pirkei Avot. La Kabbalah nos trae un concepto fundamental, que es Dios se manifiesta de 10 maneras. Son las 10 atributos espirituales, las 10 Sefirot, también conocidas como las 7 Midot. Hay una diferencia entre los 7 días de la semana, que son las 7 Midot, emociones, bondad, Gesed, Geburá, Tiferet, bondad, rigor, compasión, que son expresiones de lo divino. Alguna vez lo dijimos, por ejemplo, el concepto de los nombres de Dios. ¿Por qué Dios tiene muchos nombres? Él debería llamarse un solo nombre, si es uno. Dice, sí es uno, pero depende cómo se manifiesta, cómo uno lo llama. El nombre no le hace justicia a su identidad. El nombre de Dios no es un nombre propio, sino es un nombre adquirido en su comportamiento. Y el ejemplo que damos es, yo, a mí, mi nombre es una identificación para que la gente me pueda llamar. A mí mismo yo no necesito mi nombre para mí. Pero como me llama la gente, hay una persona que me va a llamar, un amigo de confianza me dice Yossi, una persona conocida, una persona que el banco me manda una carta, me manda José, Isaac, me manda el nombre y apellido, mis hijos me dicen papá, mi señora me dice marido. Son nombres que tengo, o incluso apodos, algunos me dicen Cacho y otros me dicen fulano, que depende del nivel de relación que tengas. Cuando me relaciono con alguien generosamente, bondadosamente, me va a decir con cariño, Yossi. Cuando me voy a relacionar con alguien en algo administrativo de rigor, me va a decir señor. Y así las diferentes manifestaciones. Por eso los nombres divinos tienen que ver, son 7 nombres que tienen que ver con las 7 sefirot. ¿Cómo se manifiesta él de diferentes características? Cuando él se manifiesta con bondad, cuando él se manifiesta con rigor, cuando él se manifiesta con justicia, con verdad, cada uno de esos nombres tiene un vínculo. El punto es que él eligió esos nombres, él eligió esa expresión, él eligió manifestarse en 10, manifestarse en 7. ¿Por qué decidió 7 y no 14? ¿Por qué decidió 10 y no 40? La Kabbalah dice, esto fue una elección, no digamos aleatoria, pero esa fue una decisión de él, una elección que este sea el número. Y esa es la pregunta que nos hace la Mishnah también. ¿Por qué se manifiesta en 10 dichos cuando con uno solo alcanza? Uno quiere decir, con un solo dicho podía haber creado el mundo. Y acá entra la parte del ser humano. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera creado el mundo con un solo dicho? ¿Qué hubiera pasado si no habría espacios grises, zona de libre albedrío, zona de decir yo puedo ser bueno en una cosa y más o menos en la otra y mejor en la tercera? Si hubiera creado el mundo con un solo dicho, era o sos o no sos. O estás bajo el nombre divino o no estás bajo el nombre divino. Entonces no podría, como dice acá, cobrarles el error. Un error es tarjeta roja. O sea, no sé si en el fútbol hay reglamento. El reglamento dice, si das una patada así, te pueden sacar tarjeta amarilla, te cobran la falta. Si das una falta demasiado salvaje, te van a sacar la tarjeta roja. Pero hay una justicia y hay un reglamento y hay espacio
para jugar. Si el mundo hubiera sido creado con un solo dicho, quiere decir que la presencia de Dios estaría inmanentemente, en todo absolutamente, sin diversidad, sin el mínimo de división y de expresión, es o estás bajo Dios o no estás. Al primer desliz de la persona, no tendrían cómo cobrarle porque quedaría fuera del partido, es tarjeta roja. Entonces no es que es un acto de maldad crear el mundo con 10, sino que es un acto de acercamiento. Si el ser humano no tuviera las 10 sefirot, las 7 midot, para vincularse con Dios, que como decimos, el hombre está hecho, ¿qué significa cuando decimos el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios? Cuando crea el mundo en Génesis, ¿qué quiere decir esto? Que vos podés observarte tus características y entender a Dios, porque estás hecho. Ahora, dijimos antes que Dios es infinito, omnipresente, todopoderoso. No hay ninguna persona, por lo menos algunos creen que son infinitos o todopoderosos, omnipresentes, pero no lo son. Es una arrogancia nada más, es orgullo o es un delirio de grandeza, pero los seres humanos son bastante limitados, pero pueden, dentro de su interior, dentro de su alma, encontrar estas 7 características, estas expresiones, que esto es lo que nosotros decimos está hecho a imagen y semejanza. Estas 10 expresiones, estas 10 características, estas 10 sefirot, que son la bondad que él hizo de representarse en diversidad. Y acá entramos al punto que nosotros, como principio fundamental en el judaísmo, decimos: oye Israel, Dios es uno. Shema Israel, Hashem Elokeinu, nuestro Dios es uno. Hashem Elokeinu, Hashem es nuestro Dios. Hashem Echad, Hashem es uno. Pero el uno es un uno compuesto. ¿Por qué no decimos él es único? Único es lo único que hay, no es uno. Uno puede dar lugar a 2, 3, 4. Es único. Es todo lo que hay. Porque si nosotros nos vincularíamos con él solamente desde el punto de que es todo lo que hay, no podríamos existir porque no habría libre albedrío. O había 2 opciones. O el ser humano sería un robot que haría absolutamente todo bien porque la presencia de Dios sería demasiado vigente, demasiado presente, y no tendríamos una situación actual que podemos dudar y podemos elegir entre hacer el bien y hacer el mal. Porque si el uno estaría presente, y si está Dios ahí, es uno. Él creó el mundo ayer y está todo claro. No hay ni 1, ni 2, ni 3. No hay números, no hay multiplicidad. Es todo uno y único. Entonces estoy anulado a él. No existiría posibilidad de obrar diferente. O sería tan riguroso que, como dijimos, a la primera mínima expresión de desavenimiento, tarjeta roja, te quedas afuera, porque una sola tenés. Entonces dio Dios 10 chances, serían acá. Con 10 dichos, él se diversificó, incluso en un concepto de número, que podamos relacionarnos, que a través de estos 10, a través de estos 7, te podés conectar con él. Lo bajó a un número medible, tolerante. Es como uno dice, puedo medir, puedo conectarme con eso. Con los números puedo conectarme, y eso representa el número 10. Entonces la pregunta que hizo la Mishnah es, ¿para qué creó el mundo con 10 y no con 1? Está en esta respuesta. Segundo punto es, para poder cobrarse de los malvados. No dice castigarlos. No dice castigarlos, dice cobrarse de ellos. ¿Qué quiere decir? Que esto es como una negociación en el cual vos primero podés tomar crédito y después podés recuperarlo. Quiere decir que abrió la posibilidad, al existir el número 10, abrió la posibilidad que el ser humano pueda equivocarse y después arrepentirse. Y después volver a recuperar lo que obró mal. Por eso dice de cobrarse de ellos, pero después vos también lo podés recuperar ese error. Si Dios hubiera creado el mundo con 1, sería una chance nada más, te equivocaste, perdiste. Al tener 10 vos podés decir, bueno, en una, incluso que me equivoqué, tengo posibilidad de recuperarlo.
el uno anula todo. La pluralidad permite que pueda existir. Y esto tiene que ver también, vamos a bajarlo a las relaciones personales. No hay una única verdad. Cada persona tiene su verdad, cada persona tiene su expresión y todas son verdad. Esta es la verdadera unidad de Dios. Que yo puedo decir A y el otro dice B y los dos son verdad. Convivir en la diversidad. Si no, habría una única verdad absoluta y estarían todos equivocados y uno solo tiene la razón. Eso sería, el mundo fue creado con uno. Pero no, los dos tienen razón, cada uno es el complemento, acá hay complementación, es complementario, es como un cuerpo humano, que la cabeza tiene su tarea, y los pies tienen su tarea, y los brazos tienen su tarea, y se complementan. Lo que el corazón hace, la cabeza no lo puede hacer, lo que los ojos hacen, la boca no lo puede hacer. Y todos forman parte de un cuerpo. Estos son los 10 dichos de la creación. Tenés tu lugar en el universo. Tenés posibilidad de ganar y de perder, de tener recompensa y de tener responsabilidad por tus actos. Y no solamente de tener responsabilidad, de volver a recuperarlos. Que te lo van a cobrar, pero no quedás afuera del partido. Cambia completamente a la idea inicial que teníamos de esta Mishnah, que parecía que le decía, no, lo hizo para cobrárselo. No, no lo hizo para cobrárselo, no es para desquitarse con ello, entonces se lo multiplicó por 10. Si él le hubiera dado una sola chance, sería imposible subsistir y existir y sobrevivir, y nos dio un mundo tan complejo, tan complicado, en el cual incluso en la diversidad está el uno. Incluso por eso nosotros el Shema Israel es esa expresión que no decimos Dios es lo único que hay. El pueblo judío tiene presentes enseñanzas de decir, oye, presta atención, hace falta que prestes atención, hace falta que abra los ojos. Israel quiere decir aquel que lucha contra lo divino y contra lo mundano, por como Jacob cambió su nombre, Jacobo, cuando luchó con el ángel y dijo, puedo combatir lo mundano y lo divino. El ser humano en su expresión de lucha interna y externa. Tengo que enfrentar a mis ángeles y tengo que enfrentar a mis contrincantes y tengo que enfrentar al mundo, Israel. Hashem, Dios, que es Yud Kei Vav Kei, que es el que fue, es y será, el que trasciende el tiempo, Yud Kei Allá o Bebei, el que fue, es y será, el que trasciende el tiempo y el espacio. Elohim no quiere decir es tu Dios material, es tu Dios cercano. Elohim se refiere al Dios de la naturaleza, al Dios que está acompañándote, tu fuerza y tu energía. Esa es la primera parte del Shema, quiere decir, el Dios supremo, el Dios omnipresente, está también, pudo condensarse, entre comillas, en algo cercano. Hashem, ese Dios trascendente que trasciende el tiempo y el espacio, Ejad, es uno y no es único, quiere decir que es uno entre todo, es uno entre 2, 3, 4, es unión. Él está en el blanco y en el negro, en el rojo y en el azul, Él está en todo. Por eso la palabra Ejad se divide en 3. Aleph, 1. Het, 8, que son los 7 cielos y la tierra, o sea, la diversidad, para arriba y para abajo. Y Dalet, la tercera letra de 1, de Ejad, es 4, quiere decir, Él está a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás. Él está en todos lados. O sea que si a la derecha vos vas, Él va a estar, y si a la izquierda, también está. Esto quiere decir, con 10 dichos Dios creó el mundo. Y no con uno. Si lo hubiera creado con uno, habría solo Él. O no existiríamos o estaría siempre en offside. Ahora podés integrarlo a tu vida, podés integrarlo a tu vivencia, a tu libre albedrío, a tu error, a tu falta, a tu día a día. Podés estar bien en un poco y mal en otro y al mismo tiempo tener una validez. Como dijimos al principio, esta es la lección viviente. Todo existe con un propósito. Podés utilizarlo para bien o para mal.
el mundo está a tu disposición. Los 7 días de la creación te permiten disponer de todo lo que tenés a mano. De la tecnología, del celular, del mundo, de la naturaleza, de la tierra. Y si el hombre se aparta de la enseñanza, ¿qué es lo que dijimos? Destruye el mundo. Vamos a verla de vuelta a la Mishnah. Quienes destruyen el valioso mundo que fue creado, no por una, sino por 10 declaraciones. El hombre que se aparta y no sigue la guía, y no piensa y no observa, entonces termina destruyendo el universo. ¿Cómo podemos destruir el mundo si abusamos de lo que tenemos a disposición? Si yo abuso del mar y lo consumo salvajemente, el mar se va a quedar sin peces. Si yo abuso de la ecología y destruyo todos los árboles que hay, la tierra se va a quedar sin árboles. Tenemos que ser ecológicos, conscientes de la naturaleza, usar y no abusar. Ese es el libre albedrío, esa es la elección. Por eso acá dice, los malvados son quienes destruyen el mundo. Y aquellos valiosos que justamente mantienen el mundo, los tzadikim, que tienen presente esta idea de sostener el mundo con sus 10 expresiones distintas. Y no dicen yo tengo solamente una expresión, sino que hacen valer y superan y trabajan a sí mismos y trabajan al mundo con la diversidad que tiene el mundo que está alrededor. Entonces creo que cambia completamente la perspectiva de lo que teníamos la Mishnah inicialmente. Entonces entendemos la bondad que hizo, y por eso también esto explica mucho el entender la Kabbalah, por qué es posible entender la Kabbalah, porque él buscó una manera de vincularse con nosotros en nuestro lenguaje. Si no hablaríamos el lenguaje, si no pudiéramos conectarnos con algo, estaríamos separados de lo divino sin capacidad de conexión. El número 10, el número de la decisión que él tuvo de dividirlo, es para que podamos relacionarnos con él. Y incluso en esa división, él está en cada uno de esos 10, en cada una de esas expresiones. Por eso los 7 nombres divinos no lo terminan de limitar, no lo terminan de ser, pero sí son nombres de Dios. Entonces podemos relacionarnos con ellos. Bueno, hasta acá un poquito la primer Mishnah del Pirkei Avot. Me parece muy interesante, muy profunda la enseñanza. Obviamente que es para largo, para profundizar en todo el detalle, pero quería un poco compartir esta enseñanza también.